que Viera y Clavijo fue un clérigo ilustrado que realizó una historia de Canarias en el contexto de la Ilustración. En ese sentido, Viera y Clavijo es muy claro cuando de entrada desmiente el que en Canarias hubiera unos campos elíseos, una situación de felicidad en un jardín de belleza sin par. Para Viera y Clavijo, en el momento en que él escribe, en la segunda mitad del siglo XVIII, en Canarias faltan minas, no hay empresas, el fomento de lo público es muy débil, de tal manera que él dice que en Canarias no hay ideas, no hay espíritu. José de Viera y Clavijo es un personaje insólito en la cultura canaria. Es posiblemente el representante y la figura más sólida de la ilustración canaria. Entre la documentación más o menos extensa, según se mire, de Agustín de Betancourt, que obra en el archivo familiar, quizás lo primerizo lo representa dos dibujos a lápiz, redactados de puño y letra por Agustín de Betancourt. Uno es una cabeza de mujer, que está fechado el 6 de diciembre de 1779 y firmado por Agustín de Betancourt, y el otro es una cabeza de viejo. Estos dibujos los cita el propio Agustín de Betancourt en una carta que envía a la familia en el año 1780, es decir, al año siguiente de ejecutarlo, y dice: ahí te envío, le dice a su padre, estos dos dibujos que fueron premiados por la Real Academia de San Fernando y que no me salieron mal, según él mismo indica. Fue un ingeniero universal, un benefactor universal en la mejor tradición filantrópica del espíritu ilustrado. Fue un hombre típico del siglo de las luces, pero tuvo luz propia y con su luz alumbró sociedades entonces sumidas en el oscurantismo, como la sociedad española y también la rusa. Fue un general de los dos países, general del ejército español y general del ejército ruso, pero no participó, que se sepa, en contienda militar alguna. Su lucha se libró en otros frentes, en los frentes de la inventiva y de la creación benefactora para la humanidad. Nosotros podemos hablar mucho sobre Betancourt. Su camino de esta época como ingeniero era famosa, un gran maestro, padre de la ingeniería. Nosotros, en nuestra Universidad de San Petersburgo, lo tenemos como gran mito y no lo olvidamos, era un gran líder de la ingeniería del mundo. Я благодарен Испании, которая подарила миру выдающегося инженера Agustina Betancura. Agradezco a España que haya dado al mundo este genial ingeniero Agustín Betancura. Ha sido muy importante para Rusia.
Alexandrovskaya columna, установлена в 1834 году. Esta es la columna de Alejandro, levantada en 1834 gracias al mecanismo ideado por Agustín de Betancur. По чертежам Августина Бетанкура. En febrero del año 1881 gana las elecciones en España el Partido Liberal, el partido al cual pertenecían los hermanos León y Castillo. Este triunfo electoral le valió a la ciudad de Las Palmas la construcción de un puerto que había tardado años en debatirse el lugar de su ubicación, puesto que se discutía entre Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, y el Puerto de la Luz. León y Castillo, en cierto modo, don Juan, era la expresión de lo que decía la gente, era que era lejísimo, porque claro, era todo un arenal, no se había construido todavía la carretera, y es claro, atravesar aquel arenal para ir al puerto era muy complicado. Sea por eso o por otras causas, la verdad es que se tardaron cerca de 20 años en decidirse de una manera clara y definitiva por el Puerto de la Luz. Juan de León y Castillo es uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea de Canarias y también de España. Ingeniero de caminos, canales y puertos, estudia en Madrid, pero desarrolla gran parte de su vida laboral en las Islas Canarias. Hacedor de muchísimas cosas, pero sobre todo de puertos, es el hombre que busca atraer la modernidad al archipiélago a través de infraestructuras de todo tipo y también de contactos con Inglaterra y con Francia. Juan de León y Castillo va a luchar en el campo político y en el campo laboral por llegar al siglo XX, pero con un carácter completamente novedoso que hasta ese momento no se había dado en nuestro archipiélago. Gregorio Gili Naranjo fue uno de los científicos canarios del siglo XIX más importantes. Fue quien introdujo en Canarias la arqueología científica, la arqueología prehistórica y la antropología científica. Se formó en París, donde estudió medicina y cirugía en la Facultad de Medicina, una de las más prestigiosas del mundo entonces, y allí tuvo ocasión de conocer a los especialistas en antropología más importantes de la época: Quatrefages, Jamy, Broca. 7 años antes de fallecer, en 1894, hizo su testamento y legó absolutamente todos sus bienes al Museo Canario, con excepción, curiosamente, del material quirúrgico que le fue a parar al Hospital de San Martín, y por lo tanto el museo es hoy usufructuario de sus propiedades, de la casa preciosa donde él tuvo su consulta y su morada particular. Y podemos decir que además de un hombre sabio, un hombre relacionado con las eminencias más grandes del mundo en su momento, fue un hombre de una generosidad tan grande que todos los homenajes que se le puedan hacer son pocos.
Blas Cabrera Felipe es un físico español, es considerado el padre de la física española y es un lanzaroteño ilustre, un canario que ha llevado el nombre de Canarias a las cotas más importantes de la ciencia a nivel mundial. Don Blas Cabrera fue en su tiempo el físico más importante de España, hasta el extremo de que nada menos que María Curie y Albert Einstein lo propusieron como miembro del comité científico de las conferencias Solvay, las conferencias que durante unos casi 30 años fueron las más importantes de física en todo el mundo, en las que participaban solamente unas 30 personas, de los cuales aproximadamente la mitad eran premios Nobel. Me gustaría contar cómo descubrí o redescubrí la figura de Blas Cabrera, porque aunque sabía de su existencia por la familia, yo soy nieta de uno de sus hermanos, la verdad es que mi descubrimiento, bueno, o mi idea más completa de su significado en la historia científica de este país ocurrió bastante tarde y tuvo mucho que ver con mi llegada como entusiasta del proyecto de recuperación de la memoria de la residencia de estudiantes. Fue en la residencia de estudiantes donde estuvo su primer laboratorio de física, donde yo volví a encontrarme con la figura de Blas Cabrera y pude apreciar no solamente, en fin, yo soy de letras, no soy de ciencias, no solamente lo que significó para la historia de la ciencia o de la física en este país, sino lo que significó como un personaje más dentro de una generación de científicos en las primeras décadas del siglo XX que realizaron un esfuerzo inmenso por poner a la altura del trabajo científico que se realizaba en otros países lo que se hacía en España. Podemos decir que se pasa de hablar de física a hacer física en España. Esto ocurre en todo el periodo de 1912 a 1931, en el que Blas Cabrera dirige este instituto y empieza a tener renombre internacional. Consideramos que Blas Cabrera no fue premio Nobel porque se murió demasiado pronto. Sobresalió de tal manera en sus estudios en Leipzig que los alemanes le llamaban el Sol de España. Políticamente Juan Negrín ha sido el gran estadista español del siglo XX. Fue el hombre que simbolizó la resistencia republicana frente al fascismo con su lema resistir y vencer. Como ha dicho el ministro francés Jules Moult, solo sucumbió al abandono de sus amigos. Negrín juega un papel histórico en el desarrollo de la ciencia española en la primera mitad del siglo XX, conectando la antigua escuela de fisiología de Santiago Ramón y Cajal con la nueva escuela de fisiología, cuyo máximo exponente es Severo Ochoa. Tuvo una gran satisfacción, una gran alegría tener como maestro a don Juan Negrín, que era un hombre de una formación europea. Él se había formado en Alemania, había trabajado varios años en el Instituto de Fisiología en Leipzig.
El Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González debe su nombre a su fundador, don Antonio González. Tiene aproximadamente unos 40 años y dedica su actividad a la química de los productos naturales. Por productos naturales se entiende aquellas sustancias que provienen de especies naturales, vegetales y animales, que elaboran una serie de sustancias que nosotros tratamos de aislar y caracterizar estructuralmente. El problema de investigar en síntesis era que los productos a utilizar eran muy caros. Por eso pensó en otro proyecto que en principio parecía que iba a ser más barato y que iba a estar más cerca con la sociedad canaria. Se trataba de investigar las sustancias químicas de determinadas plantas canarias que solamente aquí estaban, como por ejemplo el cardón, la tabaiba, el drago. Era una persona con una personalidad muy acusada, fuerte, pero a la vez muy dulce. Todo el mundo que lo conocía sabía eso, que podía contar con él porque él llegaba hasta el final cuando quería conseguir algo. Yo lo consideraba un segundo padre. Me suspendió en su asignatura en química orgánica y me suspendió, pues naturalmente porque no estudiaba, y él quería no solamente que yo hiciera una carrera, sino que además fuera responsable, y él tenía que hacer, lo solía decir, una doble labor. Desde Canarias, investigar en España era difícil, pero desde Canarias era más difícil todavía. Bueno, el teleforo, para quien lo conoció ya en los principios de los años 80, estudiando en La Laguna, fue precisamente una persona que caló en mí por dos sensaciones. Conocer a lo que era un investigador de campo, una persona que se pateaba el monte, que nos llevaba de excursión, pero sobre todo porque como profesor de geología pudo meternos en la cabeza una nueva forma de medir el tiempo. Descubrir que el tiempo en escala humana a veces no nos permite medir cómo cambian las cosas, cómo se construyen las Islas Canarias, cómo tienen lugar los procesos que duran millones de años y que nosotros interpretamos en escalas de minutos, de segundos, cuando vemos un paisaje. Mi padre también era muy amante de la música clásica y, por ejemplo, recuerdo el escuchar en más de una ocasión la Sherezade de Rimsky-Korsakov, etc. Un día paseando por un paraje de estos caóticos e impresionantes de las cañadas del Teide, en un sitio donde nunca pensé encontrarme a nadie, allí estaba Teleforo Bravo. Y estaba Teleforo Bravo viendo una planta, creo recordar que era un alelí del Teide, y fotografiando la planta, la fotografía por arriba, por abajo, por un lado. Y pasaron los meses, creo que pasaron 3 meses, volví al mismo sitio y aquí que me vuelvo a encontrar con don Teleforo en la misma planta, fotografiando la misma planta en un periodo distinto del año. Bueno, mi abuelo marcó una impronta en todos los nietos, bueno, en sus hijos y sobre todo también en sus nietos. A todos nos influyó un poco y sobre todo lo que nos llamaba la atención, hablo desde el punto de vista personal, a mí me llamaba la atención la capacidad de comunicar que tenía y la pasión que le ponía a las cosas. Y él me enseñó, se puede decir, a amar la naturaleza, ¿no? Todo lo que tenía a mi alrededor. Entonces, bueno, yo estudié Derecho y como yo no me podía quedar así porque es una pasión que nos inculcó a todos, pues eso pues un poquito también me llevó a especializarme en medio ambiente. Sabía de constelaciones, observábamos los satélites artificiales y bueno, para un niño
era tan maravilloso descubrir un mundo así que bueno, pues que fue como abrirme los ojos a un mundo nuevo, ¿no? A partir de ahí pues vi todo lo que me rodeaba con otros ojos, desde el mar hasta la tierra, los volcanes y la naturaleza tan especial que tenemos, pues él me enseñó a apreciarla de una manera distinta, ¿no?